Javier Velázquez Quesquén. Javier Velázquez Quesquén, del Partido Aprista. Veterano Javier Velázquez Quesquén, congresista, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cristian. Bien, amigos, como hemos dicho, trataremos más adelante el tema de Nadine Heredia y sus probables decisiones con respecto a la decisión judicial. Antes estamos con dos congresistas, el congresista Salaverry y el congresista Velázquez Quesquén, uno de Fuerza Popular y el otro del Partido Aprista. Con ellos vamos a conversar sobre varios temas. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Enrique? Mi primera pregunta tiene que ver con un emplazamiento que les ha hecho el presidente de la República, aunque ha sido dirigido al APRA, pero también podemos dirigirse a la Fuerza Popular. Digan de una vez a qué universidades representan, ha dicho el presidente de la República. Díganlo de una vez, don Velázquez Quesquén. Primero diré que se lo he dicho en el Twitter al presidente de la República, de que más bien él tendría, con mayor respeto, que explicitar por qué cambió, por qué intereses lo hicieron cambiar. ¿En qué cambió? En CADE del 2015... Él no solamente dijo que la SUNEDU debería tener mayor independencia, como nosotros estamos buscando, que tenga independencia de la política, del gobierno. Él dijo, debe desaparecer. ¿Dónde he dicho que en Estados Unidos, dónde hay SUNEDU? Estuvo en contra. ¿Qué lo hizo cambiar de un año para el otro? ¿Qué lo hizo cambiar? Nosotros hemos tenido una posición frente a la ley universitaria en el quinquenio pasado que la estamos hoy día desarrollando. O sea, es una política coherente de defensa de la autonomía. Que para muchos es una defensa de los negociados de las universidades. Sí, pues claro, ese es el cliché que te quieren poner para apagar la voz, porque esos son gente que no tiene argumentos técnicos. Porque lo que nosotros estamos defendiendo es la ley universitaria básicamente en el aspecto público. Todos queremos que haya excelencia académica, todos queremos que haya excelencia académica. Es cierto que tiene que cambiarse la ley después de 30 años, pero decirle a las universidades, por ejemplo, como San Marcos, Villarreal, para licenciarte necesitas tales criterios básicos de calidad educativa, pero no le dan los recursos, Entonces, yo creo que cualquier reforma puede estar muy buena en el papel, pero tiene que estar acompañada de recursos. Y además, mira, los profesores docentes de todas las universidades están en huelga indefinida. ¿Quién afecta? A los alumnos. Entonces, no solamente tiene que haber una decisión política, sino una voluntad de verdaderamente impulsar una reforma. Ahora ustedes podrían decir que usted defiende los intereses de la Universidad de San Martín, por ejemplo. ¿Y por qué yo defiendo los intereses de San Martín? Porque el rector es nada menos que un ex primer ministro, ex ministro de Educación del gobierno aprista. Pero ¿qué tiene que ver eso? Que aunque yo tenga que defender el interés de la universidad. Mira, antes de la ley de reforma universitaria, esta y otras universidades como la Católica, la Pacífico, no necesitaban de SUNEDU para tener ese nivel de desarrollo académico. ¿Quién puede estar a favor de esas universidades que utilizan la rentabilidad que tienen para armar partidos políticos, para que tengan jugosos sueldos sus rectores? ¿Por qué no tuvo la valentía el señor Mora de establecer en la norma un criterio para la remuneración de los rectores? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Se refiere usted a, por ejemplo, la tan aumentada remuneración de la Por supuesto que sí. Nosotros defendemos una posición principista. El APRA siempre ha defendido la autonomía de la universidad. El APRA no cree en el tutelaje de gobierno. Pero para usted la autonomía es que los rectores sean juez y parte. No, señor. No que sean juez y parte. Pero tampoco caigamos en este argumento fácil de ahora del gobierno de decir que 4 o 5 burócratas son los iluminados los que van a generar el criterio académico de las universidades. Inclusive hoy día tú ves en la SUNEDU han establecido los parámetros mínimos para investigar. O sea, hoy los chicos ya no van a poder crear y poder utilizar el alma mater de la universidad para expresar el pensamiento libre, sino ya la SUNEDU les está estableciendo criterios básicos. Por favor. Muy bien. El tema no va por defensa de la universidad privada, sino el tema va por que verdaderamente hay una reforma de educación. Lo bueno se dejará y lo que hay que cambiar se cambiará. Congresista Salaverry, usted tiene una foto que ha circulado en la Universidad de las Peruanas con el señor Ramírez, muy sonriente, usted abrazándose con él. ¿Usted representa los intereses de quien fue el secretario general de su partido? Si ustedes supieran la cantidad de fotos que tengo yo en muchas universidades en donde he sido padrino de promoción, he dado conferencias, he organizado, como no, en el año 2013 un curso de gestión pública a través del Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín, pero eso pues no nos lleva a decir que nosotros estamos
defendiendo intereses particulares de ningún tipo. Hace mal el presidente de la República de asumir el rol de abogado defensor del ministro Saavedra. Bueno, pero tiene que defender a su ministro, ¿no? Más aún en esta coyuntura en donde el ministro pues está envuelto en estos escándalos de corrupción, por lo menos su cartera. Escándalos que ¿no? se dice o son creados o son exagerados por ustedes para en realidad tumbarse a Jaime Saavedra por la reforma universitaria. Bueno, quien ha propalado ese reportaje es un medio de comunicación, no lo hemos hecho nosotros en una conferencia de prensa como partido político. Nosotros lo que hemos hecho es recoger esas denuncias y obviamente, al igual que el resto de bancadas, indignarnos y del resto del país por estos hechos y solicitar una interpelación. Ahora, es un mecanismo constitucional la interpelación, yo no sé por qué tanto brinco. El ministro Saavedra tendrá la oportunidad de ir al Congreso, de hacer sus descargos, de dar sus argumentos y en base a ello el Pleno evaluará. Pero querer defender con este argumento, como dice pues Javier, de que nos queremos tumbar la ley universitaria y por eso lo interpelamos, es quizá querer tapar los evidentes actos de corrupción que están habiendo lamentablemente en este gobierno, probablemente porque no han zanjado con sacar de la gestión a muchísimos funcionarios que vienen del quinquenio Humala Heredia. Ese es el grave problema que tiene este gobierno, como el señor Moreno, como el señor Saavedra. El presidente Kuczynski, antes de emplazar a los congresistas, lo que debió hacer es tener un equipo que lo acompañe a gobernar. Lamentablemente parece que le mintió al país, porque han llegado al Ejecutivo, han llegado a hacer gobierno y no tienen realmente ese equipo. O sea, usted dice que el gobierno no tiene, por ejemplo, un reemplazante de Jaime Saavedra y que por eso lo defienden tanto. Bueno, pero si seguimos saliendo últimos en los exámenes PISA, este 5 de diciembre se van a dar los nuevos resultados y él en una entrevista el día de hoy ya adelantó, prácticamente parece que supiera los resultados, dice, probablemente seguimos últimos, pero hemos mejorado. O sea, todo el mundo nos gana, pero ahora nos ganan por un poquito menos. ¿Qué es eso, por favor? El señor Saavedra no tiene 90 días ni 120 días en el cargo, tiene 3 años. Y es momento que empiece a dar resultados. Cambiemos de tema y planteemos ahora una pregunta que tiene que ver con una iniciativa de la bancada de los PP Causas. Renovar el Congreso por mitades desde el 2021. ¿Están de acuerdo? Enrique, previamente quería, para terminar, cerrar el tema anterior, decir lo siguiente. Yo creo que el presidente de la República está promoviendo un debate antidemocrático en el país. Él quiere cubrir las irregularidades de la lucha contra la corrupción, las investigaciones, tratando de victimizar a sus ministros. Me parece poco democrático. Yo creo que en el tema de la ley universitaria es razones con razones. Por eso es que el proyecto se va a discutir la próxima legislatura. No hay apuro. Se tiene que discutir y hay que invitar a todos los actores. Pero justificar como esos 300 millones de soles en compra de computadoras con testaferros, lo que está pasando en el Comité Olímpico, por favor, eso a nosotros no nos van a dar miedo, a aquellos que un sector de defensores del señor Saavedra que nos quieren amedrentar, ¿no? Muy bien, entonces venía la pregunta. ¿Están de acuerdo con renovar el Congreso por mitades a partir del 2021, como dice Salaverry? Bueno, es el sistema americano, no nos llama la atención que un ciudadano norteamericano plantee eso. Eso tendrá... Bueno, su bancada no ha sido el presidente. Eso tendrá que formar parte del estudio de la reforma electoral que se está haciendo. ¿Usted estaría de acuerdo? En la Comisión de Constitución. Habría que analizarlo con detenimiento. No me opongo. También habría que ver un mecanismo también para revocar a aquellos presidentes que no cumplen o que traicionan al pueblo. Porque tiene que ir en paquete, ¿no es cierto? Aquel congresista que no está cumpliendo su función, aquel congresista que lamentablemente esté envuelto en escándalos, en temas irregulares, a los 3 años o a los 2 años, obviamente puede irse a su casa si el pueblo no le ratifica la confianza. Pero de la misma manera tiene que ser el presidente de la República. Hemos visto el caso del señor Humala. La gran transformación traicionó a todo el mundo. ¿Usted? Cualquier mecanismo de consulta al país, al pueblo, a los mandantes para legitimar nuestra presencia en el Congreso, yo creo que no debemos huir. Pero lo que ha propuesto la bancada de gobierno supone
que están armando un plan de medidas, de propuestas para el país en el camino. O sea, todo viene improvisado, de verdad, en el gobierno. ¿Cree usted que estas son medidas aisladas? Por supuesto que sí. El tema, la respetable Comisión de Integridad es una reacción frente al caso Moreno. La reacción de, la ley universitaria quiere parar la reforma para tapar la corrupción en el Ministerio de Educación. Esa es la política de la muerte civil. Por un lado la muerte civil y por otro te resucito civilmente. Ese juego no vamos a caer en el juego del gobierno. Y yo creo en la renovación por mitades, pero primero hay que partir de hacer una verdadera y profunda reforma política. La reforma política pasa por primero preguntarnos, ¿cómo funcionan los sistemas políticos más sólidos en el mundo entero? Sobre la base de sistema de partidos. Entonces, hay que ir a revisar el tema del voto preferencial, del voto hoy día obligatorio por el voto voluntario, cómo estimulamos a fortalecer los actuales o que fortalecer nuevos partidos, pero que sea un sistema de partidos. No como ahora, que las leyes electorales todas están construidas más bien para ahuyentar que los jóvenes formen parte de los partidos, sino que formen movimientos independientes. En una propuesta integral nosotros lo discutiremos y también creo que se debe discutir el tema de la bicameralidad. Muy bien, antes de ir a ver los cuadros de las encuestas, congresista Salaverry, Nadine Heredia viajó legalmente a Suiza y tiene derecho a trabajar. Primero, nos parece sumamente sospechosa el poco interés que le ha puesto este gobierno al caso Heredia. Desde el momento que le negaron a la procuradora Príncipe la ampliación del plazo para el impedimento de salida, han debido prenderse todas las alertas, las alarmas. Hay niveles de coordinación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público y el Poder Judicial. No basta con emitir un comunicado luego que la señora Heredia estaba sentada cómodamente en el avión y asegurado su viaje a Europa para decir nosotros no hemos tenido nada que ver acá, hemos sido sorprendidos, por el amor de Dios. El fiscal, el juez sabían esto ya días antes. Nos van a decir que nuestro representante en la FAO no conocía que estaban evaluando a la señora Heredia, y las reacciones que hemos visto del juez es para corregir obviamente el error o, como le digo, la falta de rigor que ha tenido al momento de rechazar, o en todo caso el fiscal, la solicitud de ampliación del impedimento de salida, ¿no? Nos parece realmente que ha puesto al país en una situación muy difícil. Ahora la señora Heredia, probablemente como lo ha adelantado su esposo, el señor Humala, podrá decir internacionalmente fuera del país, soy una perseguida política, no me dejan trabajar, el Congreso se ha pronunciado, el Ejecutivo se ha pronunciado, ¿no? Y el juez ha emitido un mandato, una resolución en donde me dice que me desafilie de la FAO impidiendo mi derecho al trabajo. Claro, todo esto se hubiera podido evitar. ¿Cómo? ¿Cómo? Si es que desde el primer día se le hubiera ampliado el impedimento de salida. Pero esa no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del fiscal No digo que sea y del juez. No, responsabilidad del gobierno es haber permitido que la señora Nadine salga sin poner en alerta a todos los demás, las demás instituciones. ¿Comparte la Han opinión? reaccionado Sí. solo cuando la señora Heredia ha estado sentada en el avión y bajo la presión mediática y la indignación de todo el pueblo peruano. Si no, probablemente se hubieran quedado callados. Ahora, ¿por qué lo han hecho? Bueno, ¿qué favores tienen que pagar al señor Humala o a la señora Heredia? Eso ya se sabrá después. ¿Cuál es su opinión? Concuerdo, yo creo que el gobierno, básicamente Cancillería conocía este contrato no el mismo día, sino algunas semanas atrás. Yo creo que ahí hay una deficiencia que tendrán que explicarla. Y lo otro es que también el Ministerio Público ha actuado totalmente en forma ineficaz. El fiscal, que fue el que dijo que no iba a pedir la ampliación del impedimento de salida del país, ahora plantea, cuando la señora Heredia está cómodamente en un hotel de Suiza o de Roma, plantea la prisión preventiva. Pues era obvio que el juez no la podía otorgar. Y yo he visto la audiencia y los argumentos muy débiles del Ministerio Público. Me parece que la salida que da el juez es una salida razonable. La señora tiene un juicio pendiente por corrupción, por lavado de activos. ¿Ya? Y así como ella... y segundo es que dicen, pobrecita, trabaja, pero su esposo tiene una pensión de por vida.
de 15.600 soles. Y ahora, o sea, no están en la más completa indigencia. Tiene también una Pero pensión de militar, ¿no? No, pero yo creo que es una sola la que recibe. Pero te digo, pero al margen de eso te quiero decir lo siguiente. Así como podrían invocar su derecho al trabajo también, o sea, aquí todos somos iguales ante la ley. La señora tenía un juicio gravísimo, pues una investigación y tiene que responder ante el Muy juez. bien. Veamos los cuadros de la última encuesta para la última pregunta. Adelante, por favor, con los cuadros, si nos hacen el favor. Ahí está. Conecta GFK. Esa es la entrevista que ha publicado hoy día el diario La República. Vamos a los cuadros, por favor. Popularidad del presidente de la República, ¿aprueba o desaprueba? Aprueba, 51%. Ha pasado de 52 a 51. Así está, digamos que ha detenido esa caída que estaba teniendo. Pero la desaprobación ha subido de 32 a 37, ha subido 5 puntos. Y los que no saben, no opinan, se ha reducido de 16 a 12. Entonces, se ha estancado en la caída, pero la desaprobación ha subido. Siguiente cuadro. ¿Cuáles cree usted que son los aspectos positivos del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Está realizando un cambio para la mejora del país, 25%. Está luchando contra la corrupción en su gobierno, 24%. Está promoviendo el empleo y la inversión, 22%. Está luchando contra la delincuencia, 17%. Está cumpliendo sus promesas electorales, 14%. Está continuando lo bueno de gobiernos anteriores. Esto es los aspectos positivos. Ahora, el siguiente cuadro hay otro de los aspectos positivos. Está avanzando con los proyectos de infraestructura, 13%. Está trabajando para los más pobres, 12%. Lucha contra la burocracia, 11%. Nombra gente adecuada para los cargos públicos, 7%. Los precios están bajando, 2%. Ninguno, 25%. El siguiente cuadro. Ahora vamos a los aspectos negativos. ¿Cuáles son los aspectos negativos que ve la población? No están en orden, digamos, de cifras. No está realizando un cambio para la mejora del país, 15%. No lucha contra la corrupción en su gobierno, 24%. No está promoviendo el empleo y la inversión, 15%. No combate la delincuencia, 47%. No cumple sus promesas electorales, 24%. No está continuando lo bueno de los gobiernos anteriores, 10%. El siguiente cuadro. El siguiente cuadro, por favor. No está avanzando con los proyectos de infraestructura, 14%. No está trabajando para los más pobres, 26%. No lucha contra la burocracia, 6%. No nombra gente adecuada, 21%. Los precios están subiendo, 61%. Ninguno, 7%. No sabe, no opina, 6%. Sus impresiones, por favor, con respecto a estos cuadros. Lo que más le preocupa a la gente es su bolsillo y la seguridad de sus familias. Y en esos dos cuadros es en donde tiene mayor desaprobación. 61% dice que el presidente que los precios están subiendo. No se está preocupando por la economía, por lo tanto los precios están subiendo y eso le afecta al bolsillo de las familias. Y 47% no está combatiendo la delincuencia. ¿Dónde está el ministro del Interior? Medio país le está diciendo, señor, yo no me siento seguro con usted en el cargo. Acaban de asesinar a un fiscal a 20 metros de su casa. ¿Qué está pasando en el país? El ministro anuncia reformas, manda a su casa a cientos de oficiales, pero la sensación y la delincuencia no está reduciéndose en el país. Ahí tiene que ponerle un ojo el presidente. Fue una de sus principales ofertas de campaña. Yo creo que si hay algo que está funcionando bien en este gobierno es el equipo mediático que tiene para saber articular posiciones mediáticas que eviten menores daños, porque el presidente Kuczynski, con todos los escándalos en estos 120 días, ya estuviera con 20-25% de respaldo. Y lo digo ¿por qué? Porque en la percepción han logrado meter todavía el tema de la seguridad es elevado, pero yo creo que el ministro del Interior está haciendo mejores cosas que el gobierno en su conjunto por luchar contra la corrupción. El caso Moreno, el caso del Ministerio de esa... ¿Está haciendo? El ministro, yo creo que el ministro el ministro del Interior debería tener mejor apreciación en las encuestas que la del gobierno en su conjunto en la lucha contra la corrupción. Caso Moreno, culpable de la oposición. Caso de las computadoras con testaferros, el Ministerio de Educación, no, pobrecito el ministro. Es el Messi del gobierno, lo único que puede salvar la educación en Perú. Y hacen una campaña mediática con insultos, con agravios y generan esta percepción en el país. Pero lo grave hoy día es que el país siente de que confió en el presidente Kuczynski y en su equipo, que son un equipo de profesionales, de técnicos, pero de verdad con una incompetencia política, 120 días, y la percepción de los peruanos es más del 60%, ya con
que ve que no hay soluciones económicas en el país. Porque por la lentitud, mira, 60 días desde que hemos dado las facultades delegadas. ¿Cuántos decretos legislativos se han dado? Nos apuraron, nos hicieron reunirnos sábado, domingo, que querían las facultades, que querían poner en marcha. Lo más importante en una economía del país es la confianza de los peruanos. Han reducido, no sé por qué han ido por el lado de no alentar la inversión este fin de año, sino de comprimir el gasto, y ahí estamos viendo los efectos. Va a haber una inflación muy sustantiva este fin de año, y yo creo que no es un buen inicio del gobierno en un tema en el que muchos peruanos supieron diferenciar. Con Kuczynski vamos a estar mejor porque él es economista y tenía un equipo de cuadros técnicos en esa materia, pero muy lenta, y la reacción de verdad. Lo mejor que se ha podido dar en estos 120 días es la ley que ha dado el Congreso del IGB justo. Lo mejor, lo más concreto, en favor de las micro y pequeñas empresas. El resto es puro cuento, distrae. Muy bien. Muchísimas gracias por su presencia a ambos congresistas. Nosotros hubiéramos querido tener aquí a un congresista de Peruanos por el Cambio. Lamentablemente hemos estado llamándolos, o no contestaban el teléfono o tenían otras reuniones. No hemos podido tener a ninguno porque nos hubiera encantado tener justamente la posición oficial de la bancada del gobierno. Vamos a una pausa, regresamos. Amigos, estamos enganchados con el señor fiscal de la Nación. Ayer, un fiscal en San Martín ha sido asesinado casi en la puerta de su casa. Señor fiscal de la Nación, tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, señor Castillo. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su primera reacción y cuál es su reflexión con respecto a este asesinato de este fiscal en San Martín, del fiscal superior de San Martín, Fermín Caro Rodríguez? Bueno, nosotros lamentamos profundamente el deceso del fiscal superior Fermín Caro. El Ministerio Público siente mucho dolor y le expresamos nuestras condolencias y pesar a sus familiares. Será velado obviamente con los honores que le corresponde como fiscal superior, pero no debemos dejar pasar el tema de fondo, ¿no?, que es el crecimiento de la delincuencia. La delincuencia no puede estar sobrepasando los ámbitos de la justicia, debe ser todo a la inversa. Señor fiscal, ¿cree usted que este asesinato se produce por una falta de resguardo del fiscal, por falta de apoyo policial, o es que simplemente el crecimiento de la delincuencia, de pronto el sicariato o venganzas personales han podido más de lo que se ha significado la actitud del fiscal para salvaguardar su vida? Bueno, los motivos de la muerte se están investigando por la policía. Yo me comuniqué ayer con el ministro del Interior y con el presidente de la Junta de San Martín, y está investigando y quiero guardar la reserva de la investigación. Lo que sí estamos seguros es que prontamente sabremos los resultados y se capturarán a las personas que han cometido este delito. No podemos dar ninguna información, señor fiscal. Estamos en una investigación reservada. Hay que asegurar los datos que se tienen para poder lograr el objetivo que se está buscando, que es la captura de estos delincuentes. ¿El fiscal tenía resguardo policial? Que yo sepa, no. Tampoco tenía información de la existencia de alguna amenaza, ¿no? ¿Es común, es lo normal que ningún fiscal superior tenga resguardo policial? Solo tiene resguardo policial aquellos fiscales de cualquier jerarquía que tengan alguna amenaza o colocan algún caso importante que requiera o que signifique que estén en riesgo. De acuerdo, doctor Sánchez. Por otra parte, y una sola pregunta con respecto a esto, ¿está usted satisfecho con la actuación del fiscal que ve el caso Nadine Heredia? ¿Cree usted que actúa adecuadamente? Hay quienes lo acusan de no haber pedido el impedimento de salida del país a tiempo. ¿Usted lo respalda? Bueno, yo respaldo el trabajo del fiscal Juárez, ¿verdad? Que está haciendo su trabajo conforme a las pautas procesales y penales que existen. ¿No debió exigir él el impedimento de salida, que se prolongue, que se prorrogue el impedimento de salida del país? El fiscal pidió el impedimento de salida del país con fines específicos. Las diligencias se cumplieron y como consecuencia de ello se levantó el impedimento de salida del país.
para pedir la prolongación necesitaba obviamente sustentarlo en nuevos elementos de juicio y según el criterio fiscal no los tenía, por lo tanto no lo solicitó. Se dice que Nadine Heredia pidió permiso al juez para poder viajar, el fiscal estaba enterado y ninguno puso oposición. ¿Por qué el cambio de actuación ahora? Que yo sepa, la señora no habló con el fiscal. Ya. Presentó un escrito al adjunto. El fiscal se entera después. Por eso es que va a hablar con el juez y luego pide una audiencia para hacer su planteamiento procesal. De acuerdo. De tal manera de que lo que se puede entender aquí es que el trabajo para la FAO que la señora logra puede entenderse como una forma encubierta de eludir el proceso penal, toda vez que iba a durar 2 años. ¿Esa es la posición de la Fiscalía? Bueno, ese es lo que se desprende obviamente de lo que analiza el fiscal provincial, ¿no? Una cosa es conseguir un empleo, un trabajo dentro del país, sometida paralelamente al proceso penal. Otra cosa es conseguir un trabajo fuera del país que le va a imposibilitar de presentarse a la diligencia que el juez requiera. Es el planteamiento que sostiene el fiscal. Muy bien, doctor Pablo Sánchez, muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches. Señor Castillo, buenas noches. Muy buenas noches. Estamos en este momento con Alberto Otárola. Él es parte del equipo de defensa de Nadine Heredia. Él ha sido exministro del gobierno de Ollantumala y es jefe de vida. Don Alberto Otárola, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Yo soy abogado del presidente Humala. Perfecto. Entonces, digo bien cuando digo que forma parte del equipo, aunque debí decir de Ollantumala y no de Nadine Heredia, pero entiendo que usted hizo el informe que sustentaba el derecho al trabajo de Nadine Heredia. Sí, exactamente, pero yo quisiera 10 segundos. Dígalo. El fiscal de la Nación acaba, yo creo que no ha sido bien informado, porque el día lunes 21, efectivamente, la señora Heredia fue al despacho del fiscal Juárez y habló con el fiscal adjunto, y al día siguiente tengo entendido... ¿Habló con el fiscal Juárez? El fiscal adjunto, y al día siguiente el abogado Roy habló con el fiscal Juárez. O sea, eso está fuera de duda y lo sabe en la fiscalía. ¿Fue a qué hablar con él? A comunicar la decisión de viajar por efectos de... ¿Y cuál fue la respuesta que tuvo? Bueno, la respuesta la ha contado el abogado en la audiencia, que presente su pedido por escrito. Pero lo más importante de todo esto, Enrique, retomando un poco la primera pregunta, es que el día viernes el juez Carguancho dio una determinación, pidió una resolución, digamos, poco heterodoxa, bastante temerosa para las tribunas, en el sentido de el tema de fondo es como existen 2 derechos en conflicto, el derecho del juez, de lo que se llama jurisdicción para los abogados, de juzgar a una persona, que no es derecho, y el derecho constitucional al trabajo, de la libertad de trabajo. Lo que ha dicho el juez Carguancho ha sido: yo decido por mi derecho a traerla y que afronte en el Perú un proceso al que, digamos, no se le citaba de hace un año en la Fiscalía. Entonces, aquí viene a colación también el informe legal y una clarificación, si me lo permite, es muy breve. Todos los abogados sabemos que el conflicto entre una regla o norma de conducta, que es finalmente la comparecencia con restricción, y el ejercicio regular de un derecho de orden constitucional, aplicando el test de proporcionalidad que viene siendo trabajado por el Tribunal Constitucional hace varios años, lo que se dice es que se debe maximizar el reconocimiento del ejercicio del derecho constitucional de la persona. Porque un derecho como el trabajo es un derecho principio y no se le puede oponer una regla, una norma de conducta. En consecuencia, ahí hay un error de fondo, y es un error de fondo que ha sido apelado, impugnado, y entendemos que la Sala Superior va a tener que advertir este error de interpretación del juez Carguancho. Estoy hablando única y exclusivamente desde el punto de vista del derecho procesal constitucional. Muy bien, don Alberto Otárola, pero, a ver, la entidad contratante, la FAO, no debió tomar en cuenta que Nadine Heredia era una persona, aparte de no tener mucha experiencia, como la que tenía su antecesora, era una persona procesada y que estaba con conflictos judiciales que atender.
La FAO no debió tomar en cuenta eso y eximirse de intervenir en un tema que necesariamente iba a traer el conflicto que hoy vivimos. Poco difícil ponerse en el pensamiento de la FAO. Lo que ha hecho la FAO es diferenciar, ¿no es cierto? Existe funcionarios públicos o funcionarios de la FAO que son elegidos por los estados y funcionarios de carrera que son designados a través de un proceso de selección interno, que fue lo que se produjo en el caso de la señora Heredia. Entonces, estos procesos, y la FAO lo ha dicho en 2 comunicados absolutamente contundentes, y esto me da pie a llamar la atención un poco al desempeño de nuestra Cancillería, y lo debo decir como una persona que ha trabajado muchos años directamente con ellos. Al parecer todavía existen algunos resquicios o ha regresado algún pequeño grupo que anteriormente trabajó para el Fujimorato y que está utilizando la Cancillería como un arma letal contra los opositores políticos. ¿Está acusando usted al señor canciller No, yo no estoy de haber actuado a órdenes del fujimorismo? Lo que yo estoy diciendo es que la Cancillería no se ha comportado a la altura de las circunstancias. Y el hecho de ¿Cuál debió ser el una papel carta de la Cancillería? ¿En silencio? Abstenerse. No tienen ellos por qué intervenir en un procedimiento en el que una ciudadana, que puede ser o puede usted o yo, ¿no? Adquiere un derecho o un empleo y le manda una carta al secretario general de las Naciones Unidas pidiendo que la saquen del empleo. Lo mismo hace el Poder Ejecutivo. La moción de orden presentada en el Congreso y aprobada por todos los congresistas, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que se está configurando, lamentablemente, es una comunión de intereses para impedir el libre ejercicio del derecho constitucional a la libertad de trabajo, que es lo único que ejerció la señora Heredia en las últimas 2 semanas. Además, derecho debidamente comunicado a las autoridades. Un paso atrás, porque efectivamente las personas tienen derecho a trabajar, pero aquí lo que se sospecha es que ella fue tramando toda esta situación, fue armando toda esta situación en complicidad con quien, amigo del presidente de la República, amigo del presidente Lula, envuelto en algunos temas irregulares, le da la posibilidad a una persona sin experiencia, con un currículum que el mismo Martín Belaúnde Locio señala no tiene fundamento porque se trata de consultorías irregulares también que nunca se hicieron, pagos de favor en realidad que le hicieron a la primera dama, según el testimonio de Martín Belaúnde Locio y de otras personas. Nunca ha podido probar sus estudios, nunca ha podido mostrar sus consultorías, la señora Nadine Heredia. Entonces se configura una situación que parece pues armada especialmente para permitirle eludir a la justicia. Yo creo, mira, Enrique, la verdad, eso despierta 2 cosas. Uno, primero, una aclaración que se ha dicho, ¿no? En primer lugar, creo que ella ha reunido todos y cada uno de los requisitos para acceder a un cargo en la FAO, ¿no? Y eso no lo digo yo, no lo dice Martín Belaúnde ni López Meneses, lo dice la FAO, ¿no? Y en segundo lugar, al momento digamos, de proceder con la incorporación laboral de la señora Heredia, ella comunica adecuadamente, le dice al juez que se está yendo de viaje y que queda a disposición para registrar su huella digital, como ha sucedido en otros casos, ¿eh? No sería la primera vez, y lo dijo el doctor Roy en la audiencia con mucha claridad, en el consulado de Ginebra. Entonces lo que acá hemos podido ver es un linchamiento político. ¿Ya? No ocultemos lo que ha sido esto, ha sido un linchamiento político, ¿no? Los congresistas antecesores a los que acaba de entrevistar, les agradezco, los 2 han reconocido que se ha vulnerado el derecho al trabajo de la señora Heredia. Eso Salaverry lo acaba de decir. Es un hecho macizo y contundente. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Lo que nosotros esperamos es que las instancias correspondientes, es decir, la sala que va a revisar esta apelación que se ha presentado oportunamente, corrija estos hierros, corrija estos galimatías jurídicos que no hacen sino desnudar unas graves carencias en nuestro Poder Judicial. Y sobre todo, hemos reclamado algo que siempre lo decimos en todos los foros, que se deje de ejercer presión política contra el juez y el fiscal o los vocales que están viendo este caso. ¿Usted cree que el juez, efectivamente, o sea, lo que sorprende es que el juez una semana antes dice que no hay peligro de fuga procesal y una semana después dice que tiene que venir porque efectivamente tiene que estar acá?
Pero al margen de eso, que puede ser, yo no sé cómo llamarle en el caso del juez Carguancho, un error, no lo sé. Pero al margen de eso, ¿qué va a hacer ella? Porque ustedes están poniendo mucho énfasis en el tema de este gargamontón, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso les va a servir, le va a servir a ella y a ustedes de la defensa para plantear un asilo, por ejemplo? Mire, ¿Es una posibilidad? Yo no soy abogado de la señora Heredia, tampoco he hablado con ella honestamente, pero lo único que ha demostrado ella en estos larguísimos meses que ya van cerca de 2 años es el respeto de todas y cada uno de los apremios procesales que han puesto en este momento, en su momento el juez y el fiscal. En esa línea, entonces, ¿ella va a acatar la decisión del juez? Yo estoy seguro que ella es la principal interesada en que esto se aclare y en observar personalmente cuál es el desarrollo de un proceso que ya desde el punto de vista constitucional, se le hablo de mi especialidad, tiene varias contradicciones y varias afectaciones a derechos fundamentales que en su momento veremos cómo las hacemos valer. ¿El asilo es una posibilidad? Yo no estoy hablando de ningún tipo de asilo, yo estoy hablando de la justicia interna, porque todavía confiamos en los jueces que van a ver este caso. Mire, es un proceso que ya lleva varios meses, que no se ha resuelto, no existe acusación fiscal. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos juzgando? Y ha convocado el interés del presidente de la República, del Pleno del Congreso de la República, del canciller, del primer ministro, de todas las más altas autoridades del país, pidiéndole a una institución, oiga, que se vaya, que la cesen el empleo. ¿Cómo se llama eso en cualquier país del mundo? ¿Qué cosa es? ¿Cómo lo definimos? Creo que la respuesta cae por su propio peso. ¿Les ha caído a pelo a ustedes? Bueno, lo que yo veo es que no nos ha caído a pelo, no estamos contentos con esta actitud porque estamos en un país democrático, ¿no? Y estamos en un país en que reclamamos el respeto por las leyes, por las libertades, por los derechos de las personas y por el respeto de una serie de normas y convenios internacionales de los que el Perú es parte, por Dios. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José, el Protocolo Adicional de San Salvador, el Convenio 153 de la OIT, todos reconocen el derecho de un ciudadano de trabajar y de trabajar libremente. Don Alberto Tarola, ¿por qué razón el presidente de la República, el expresidente de la República, Ollanta, está haciendo adelanto de herencia a sus hijas de un departamento de Miraflores? Mire, ¿está queriendo salvaguardar un patrimonio habida cuenta de la posibilidad de fallos judiciales? Mire, yo no estoy viendo esas operaciones, pero cualquier peruano en ejercicio de sus derechos civiles puede hacerles un adelanto de legítima a y cualquier peruano puede sospechar de que esas cosas en una familia como que ellos dicen muy unida, pues suena raro que a la edad de la hija le hagan un adelanto de herencia. Mire, yo conozco, ¿no?, el departamento, que es un departamento que no llega a 100 metros cuadrados. O sea, realmente nosotros estamos haciendo escarnio de un procedimiento común, que es un procedimiento de libre elección notarial hecho ante la fe pública registral. ¿El presidente de la República se va a quedar en el país? ¿Se va a quedar en el país? El presidente de la República se va a quedar en el país. Pero perdóneme, si en el supuesto que ella pudiera trabajar allá 2 años, ¿el presidente se va a quedar con sus hijas? El presidente de la República, mire, ¿se van a separar? La esfera familiar es una esfera ¿físicamente? muy complicada, y yo preferiría no ingresar ahí por respeto a la familia del expresidente Humala. Pero lo único que yo puedo decir es que él es el principal interesado en afrontar a la justicia en el Perú. Está yendo a todas... Eso dijo ella. A todas, eso es lo que sorprende. Ella dijo, yo no me muevo, yo no soy como los que se van. Yo no pero ¿qué regla ha contravenido? Irse del país. Ella dijo que no se iría. Pero, por favor, ¿qué regla contravenido? Avisó que había contraído un empleo. Uno puede quedar amarrado por un dicho y no tener acceso al trabajo. ¿A usted no le parece, como a Pedro Gateriano y Ana Jara, de que esto es un error político no me grave? parece, honestamente no me parece ningún error político, y en este caso lo que yo creo es que se ha tomado una decisión en consecuencia con las calificaciones, ¿no es cierto?, de la persona, laborales de la señora Heredia, y sobre todo algo muy sencillo. O sea, no se ha contravenido ni se contravendrá ninguna norma procesal dictada por los jueces o fiscales, porque los mayores interesados de que todo esto se aclare son los señores Humala y Heredia. Le dirían, cualquiera en la calle le dirían que la han hecho linda y han aprovechado todos los subterfugios que los errores fiscales y judiciales le han permitido. No, pero quienes la han hecho fea son los poderes del Estado. Cuidado con eso. O sea, hay correos que se han intervenido,
Hay poderes que están interviniendo escandalosamente en procesos judiciales y yo no he visto casi ningún comentario a ese respecto. Muy bien. Eso es muy grave. Don Alberto Tarola, muchísimas gracias por su presencia. Enrique. Muy amable. Muy amable, gracias. Vamos a una pausa. Volvemos para hablar con un especialista en consumo masivo. ¿Están subiendo los precios o no? Regresamos. Amigos, como hemos visto en la encuesta de GfK, el 61% de la población señala un descontento porque considera que los precios están subiendo. ¿Pero están subiendo realmente? Estamos con un especialista en consumo masivo. Fidel Arriba es el gerente de Kantar World Panel, que monitorea no solamente las tendencias del consumo, sino los precios de los productos de primera necesidad y de todo tipo. Don Fidel Arriba, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Están subiendo los precios en el mercado de todos los productos y de los productos de primera necesidad especialmente? Están subiendo los precios, efectivamente, no de todos los productos, de una serie de productos, y esto, obviamente, lo que nosotros estamos observando es que se ve reflejado en el comportamiento de consumo de los hogares. Esto está pegando principalmente en lo que nosotros llamamos la canasta de alimentos y la canasta de lácteos. Perdóneme, antes, para saber exactamente cómo es que ustedes saben que está subiendo, qué trabajo hacen, dígale por favor al público para que no quede duda de que ustedes realmente monitorean el tema. Sí, correcto. Muy buena la pregunta. Nosotros visitamos 3.800 hogares en Lima y 13 ciudades del interior del país. Estos hogares los visitamos semanalmente. Tenemos un ejército de entrevistadoras que visitan estos hogares y recopilan la información directamente de los productos que se consumen dentro del hogar. Esto no es una encuesta. Lo que hacemos es escanear el código de barra con un escáner como el que hay en cualquier autoservicio. Escaneamos el código de barra y parte de la labor que tienen las amas de casa de estos hogares que visitamos regularmente todas las semanas es guardarnos los tickets de compra, anotar dónde compraron el producto. Ah, no es una encuesta. Entonces ustedes lo que hacen es recoger el dato del precio. Es consumo real sobre la base de dónde lo compró, cuánto pagó por ese producto y si tiene comprobante. Tú sabes que gran parte de las compras y el consumo que se realiza para productos de consumo masivo en realidad se hace en bodegas y en puestos de mercado y no necesariamente todos esos lugares te dan un ticket de compra. Con lo cual lo que se hace es se hace toda una capacitación al ama de casa para que vaya anotando los precios de esos productos. Muy bien, ¿cuáles son los productos que están subiendo? ¿En qué zonas y por qué? A ver, los productos que están subiendo, lo que pasa es que hay que ver a lo largo del año qué es lo que ha pasado. En el primer trimestre hubo un incremento de precios en bebidas, principalmente, en gaseosas, en aguas, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que el año pasado hubo un incremento en el azúcar, por ejemplo, que no fue trasladado al consumidor. Entonces, de alguna manera, eso fue trasladado sobre la base del primer trimestre. No se notó mucho, básicamente porque había un incremento en el consumo de bebidas gaseosas por el incremento de la temperatura y el fenómeno del Niño, ¿sí? Que es un fenómeno del Niño ampliado, lo tuvimos hasta mayo, etcétera, etcétera. En este segundo semestre lo que hemos observado es incremento de precios promedio en alimentos muy por encima de lo que es el incremento de precios, digamos, regular, total, lo que informa INEI. Y esto se ha dado principalmente en productos básicos como pollo, por ejemplo, algunos otros productos que se producen con insumos importados porque ha habido variación del dólar claramente, y la leche. La leche también ha tenido incremento, ¿no? Y esto, como te digo, se ve reflejado en cómo viene el comportamiento del consumo en general. Con esto quiero ser bastante claro, Enrique. No es el único factor, ojo, que el consumo esté desacelerado en el Perú. Esto es parte de un proceso que lo hemos venido diciendo varias veces y se viene dando hace 3 años. Lo que pasa es que claramente con el incremento de los precios hay niveles socioeconómicos que se ven afectados. Ahora, ese 61% de la población que según la encuesta de GfK se queja de que los precios están subiendo, entonces ¿tiene razón? ¿Tiene sustento su protesta? Sí, visiblemente y en función a lo que nosotros monitoreamos del incremento de precios en algunos productos, sí, tiene sustento su... ¿Son productos básicos muy usados por la población? Te digo, tenemos leche,
tenemos pollo, tenemos y algunos otros productos más que son parte de esa. Pero lo más importante es estos dos productos y algunos otros que conforman la canasta básica de Ahora, peruanos. ¿esto trae o ha traído en la población algún tipo de cambio en el comportamiento de su adquisición de su canasta? Sí, lo que venimos observando es que tú sabes que el ama de casa peruana es una gran estratega. Lo que está tratando de hacer es sostener su consumo, resignando gasto en algunos productos y reasignando ese gasto o ese ahorro hacia otros. Lo que está tratando de sostener su consumo es de aquellos productos que fue incorporando a su canasta en el mejor momento del consumo del Perú, que fue 2012, 2011. Y en el mejor momento de sus ingresos, de cada hogar. Y el mejor momento en general de la economía, ¿no? Porque está claro que el consumo tiene como correlato en función al comportamiento en general de la economía. ¿Qué productos se incorporó? Por ejemplo, algo que siempre mencionamos, suavizante para ropa. Suavizante para ropa es una categoría que no existía hace 10 años en el Perú. Y claramente el ama de casa peruana lo fue incorporando a su canasta de productos y hoy le cuesta deshacerse de ese producto. Entonces, lo que hace es, normalmente trata de resignar gasto en algunos productos, de alimentos principalmente, para mantener el consumo de otros, de estos que fue aprendiendo a consumir y que ya es parte de su canasta básica. Ahora, ¿tienen ustedes en su estudio los niveles socioeconómicos que están siendo más afectados o las regiones que son más afectadas? Sí, a ver, hasta el tercer trimestre, y te pongo estos puntos de comparación un poco para entender la dinámica. El Perú hasta el tercer trimestre del 2012 crecía impulsado principalmente por dos sectores. El CD, que es el 70% de la población en el Perú, y provincias. Provincias venía caminando muy bien. Hoy, solo el C de estos dos, grupos es el que más o menos sostiene el consumo. El D y el E son los que más perjudicados hoy están en términos de consumo y el que están resignando más gasto. En el último trimestre, el nivel socioeconómico D y E en el Perú ha caído en consumo alrededor del 7%. Entonces, son niveles muy importantes en la reducción de consumo, precisamente porque mucho del empleo orientado hacia estos niveles socioeconómicos se ha visto afectado. Lo que es importante también mencionar aquí, Enrique, que esto no tiene... no es solo un efecto de este año. Los niveles socioeconómicos D y E y provincia ya son casi 3 años los que viene en una tendencia negativa en términos de consumo. Entonces, esta sensación de la población tiene no solamente un aspecto coyuntural, sino ya es una suerte de angustia porque efectivamente los precios están subiendo, sobre todo, como usted dice, de esos productos que son básicos en la mesa familiar, porque el Perú debe ser uno de los países en los que más pollo se consume y más veces a la semana un ama de casa pone sobre la mesa de su familia. Sí. Y la leche, obviamente. Sí, a ver, para que tengas una idea, el ama de casa peruana es de las que tiene la mayor frecuencia de compra de productos en Latinoamérica. Un ama de casa latinoamericana en promedio va 195 veces al año a comprar los productos para su hogar. De la canasta básica de consumo masivo, el ama de casa peruana va alrededor de 300 veces al punto de venta. Esto significa, sácale los domingos, el 50% más del promedio latinoamericano, sácale los domingos y es básicamente todos los días. ¿Por qué sucede esto? Porque hay 50% de los hogares en el Perú que generan sus ingresos diarios o semanales. Entonces, esto tiene mucho correlato con el empleo informal en nuestro país y cómo los hogares van generando sus ingresos. Entonces, claramente, no solamente está referido a un tema de economía familiar, sino también de todo lo que está afectando el proceso de desaceleración que ha sufrido nuestro país en los últimos 3 años. ¿Es difícil una solución a este problema? Es difícil, no es imposible. Nosotros consideramos que se están tomando algunas medidas con respecto y con el objetivo de mejorar este tema. El 70% del consumo masivo en el Perú está explicado principalmente por el sector construcción.
Entonces, es muy importante que el sector construcción se reactive. O sea, que el sector construcción viene creciendo en agosto apenas 0.2%. Sí, y el año pasado estuvo muy mal. Exacto, correcto. ¿Por qué? Porque es intensivo en mano de obra. Exactamente. Con lo cual, muchos de estos hogares de niveles socioeconómicos dependen de estos ingresos. Exactamente. Entonces, de lo que se requiere es justamente de reactivar obras a nivel nacional que permitan este uso intensivo de mano de obra para salvar la economía de estos hogares que, como usted dice, pues terminan viviendo del día a día o de la semana a semana. Así es, exactamente. Don Fidel Arriba, muchísimas gracias por su presencia. Interesantísimo poder contar con una información de esta naturaleza, que además es un trabajo de campo que va más allá de la teoría de los economistas y que es el día a día de todos los peruanos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muy amable. Amigos, con esta entrevista a Fidel Arriba, muy interesante, por cierto, nosotros nos vamos a despedir. Hasta el próximo domingo a las 11 de la noche. Usted puede volver a ver las entrevistas de este programa. Hasta el próximo domingo, Agenda Política, Canal N, 7 de la noche. No lo olviden.